Sean todos bienvenidos a este webinar en esta tarde, noche, según el país donde ustedes están. Estamos aquí conectados desde la sala de Zoom de Prometa. Es un gusto para nuestro ministerio que ustedes estén aquí. Y para empezar ya con todo, queremos dar el paso a nuestro rector, el doctor Javier Sepúlveda, quien nos va a dar la bienvenida para enseguida entrar al tema de hoy. Adelante, Javier. Muchas gracias, Sarit. Hoy día es un día simbólico para todos aquellos que estamos sumidos en la fe evangélica. Hoy día se celebra el Día de la Reforma. Y qué más simbólico que reunirnos juntos hoy para recorrer este contenido que nos va a traer el doctor Rifo en esta noche sobre neurociencia. Bienvenidos todos desde todos los rincones del mundo en el cual estamos reunidos en esta noche, tarde quizás en algún lado. Que el Señor, en su infinita sabiduría, nos abra el entendimiento para comprender todo el contenido de esta noche. Están todos cordialmente bienvenidos a esta ocasión y que el Señor use al doctor Rifo. Muchas gracias. Adelante, Gracias Juan Carlos. a los participantes. Buenas tardes, buenas noches para los que nos están sintonizando a través de Facebook y aquí en la sala de Zoom. Eh, Voy a presentar al doctor Moisés Rifo, pastor, educador, con experiencia también en el área universitaria, sociólogo, residenciado en Chile, que hoy va a estar con nosotros compartiendo este tiempo en un tema que lleva por título Neurociencia en el lenguaje y las cosas que creen. Entonces, a partir de este momento, el tiempo es suyo, hermano Moisés Rifo. Muchas gracias, Sarit, Javier, nuestro rector en Prometa, y Juan Carlos Infante. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias por los que están conectados en esta noche, por los que están conectados en Facebook. Me dicen que está saliendo bien la señal, así que estamos ahí también en estos ámbitos. Cuando hablamos de neurociencia tenemos un abanico enorme de condiciones y situaciones que podemos comenzar a estudiar. Y la idea es conversar sobre algunos aspectos. No es una conferencia, sino más bien este webinar. La idea es de ir compartiendo algunos elementos que eh, desde mi perspectiva y de lo que hacemos como universidad me parece relevante que podamos ir considerando unas nuevas herramientas, nuevas condiciones que hacen al proceso de aprendizajes y al proceso de enseñanza, que podamos entender algunos conceptos que se van a unir a esto, que tiene que ver con un modelo de psicología que conocemos como cognitivo-conductual, que tiene que ver con algo que estamos experimentando en los cambios de educación, que tiene que ver con competencias, que tiene que ver con una serie de cosas en las cuales tenemos que, como cristianos, también comenzar a indagar y comenzar a introducirnos en esta temática. Hace algunas poquitas semanas atrás estuve en el norte de Chile justamente compartiendo con profesores y también de diferentes niveles de la educación media, primaria y media. Tomo también compartiendo con algunos de los padres de esos estudiantes sobre varios de estos temas que nos permiten tener posiblemente un acercamiento diferente a conocer el cómo aprendemos, por qué aprendemos y cómo las palabras y los aprendizajes influyen y el lenguaje en las cosas que creemos y en cómo esto luego se va a traducir en la manera como reaccionamos frente a los diferentes estímulos. Muchas veces nosotros vamos creando respuestas que vamos a llamar psiconeuronales, porque son cuestiones emocionales que finalmente se transforman en un modelo de respuesta
en donde nosotros vamos de alguna manera creando un sistema frente a los estímulos, y mientras no seamos conscientes de eso y no los cambiemos, sencillamente vamos a seguir repitiendo una y otra vez el mismo tipo de condición y situación. Les cuento que hace, no sé, creo que fue el 2008, 2010, escribí un pequeño librito que le pusimos por título Automaldiciones, lo que no conocías acerca del poder de tus palabras. Y fue interesante porque fue un librito que en principio, si bien lo escribí para comenzar a tratar varios de estos temas en los ámbitos más bien cristianos, evangélicos, comenzó a circular entre muchas otras personas no cristianas, y eso permitió que ellas también comenzaran a conocer estos principios que están puestos en la palabra de Dios, y que tiene que ver con la manera como nosotros vamos desarrollando a veces pensamientos que nos terminan a través de palabras, a través de incluso a veces tradiciones orales que vamos manejando en las familias, y que finalmente terminan causándonos daño. Nuestro lenguaje provoca respuestas cognitivas y conductuales que automatizan entonces nuestras respuestas, creando patrones de conductas. Y estos pueden cambiar si cambiamos nuestra manera de pensar. De hecho, la Biblia nos invita a esto. Una de las expresiones que tengo escritas siempre por allí es: si cambiamos nuestra manera de pensar o de aprender, cambiará nuestra manera de ser. Y si cambia nuestra manera de ser, también va a cambiar nuestra manera de vivir. Las neurociencias del lenguaje, hermanos, son una rama de la neurociencia justamente cognitiva. Y esta disciplina trata de entender la relación que hay entre las experiencias mentales, la biología humana, y se enfatiza en el cerebro y los vínculos que estos van a tener luego para el modelo de respuesta, incluso en cómo vamos a reaccionar con nuestro cuerpo frente a las situaciones. Voy a tratar de evitar algunos lenguajes demasiado técnicos, y vamos a usar un lenguaje más llano para tratar de entenderlos. Entonces, el lenguaje atraviesa toda la experiencia de los seres humanos. El lenguaje está presente en las cosas que nos emocionan, que nos frustran, en las que recordamos más que otras, en nuestros movimientos. Una enorme parte de nuestra vivencia cotidiana está relacionada con el lenguaje y los modos como nosotros vamos a enfrentar estas situaciones. Por eso es que es interesante estudiar los vínculos que hay entre el lenguaje con las vivencias cotidianas, y cómo éstas van a ser de alguna manera incluso mediadoras con nuestro cerebro. Como el lenguaje es parte de toda la experiencia humana, los estudios sobre las relaciones del lenguaje-cerebro no solo tienen aplicaciones clínicas, sino que también tienen aplicaciones educativas. Cuando comencé a acercarme a todo lo que significaba el estudio de la neurociencia, de hecho hice algunos posgrados en estas áreas, fue porque de alguna manera en el trato diario con las personas comencé a observar estas respuestas psiconeuronales, que eran patrones de conductas que muchas veces las personas se veían de alguna manera atrapadas en esta condición, pero que no teníamos herramientas claras como para ayudarles a salir o crear otros modelos de respuesta frente a los estímulos que venían experimentando. Ahora, esto es porque, si bien los seres humanos tenemos mucha capacidad, muchas capacidades mentales distintas que pueden ser exploradas incluso científicamente, tenemos que ver incluso desde la condición pastoral que, si bien hay investigadores que se interesan por conocer la base cerebral de la memoria, otros estudian el origen de las emociones, la atención, la conciencia,
y tratar de comprender cómo el lenguaje, que es esta capacidad humana de comprender y producir enunciados, o de adquirir una lengua materna o aprender un idioma extranjero incluso, se relacionan con el cerebro, y esa tarea específica es de la neurociencia y el lenguaje. Está presente, y a veces mucho más presente de lo que nosotros podemos creer o experimentar. El tema es que, y esta es una interpretación mía muy personal, a veces creo que desde nuestra concepción cristiana o incluso pastoral, hemos desconocido que algunos de estos elementos están puestos en la Biblia, pero como tenemos una condición a veces de interpretación de esta misma Biblia, no encontramos o pareciera que no tenemos las herramientas necesarias para entender los procesos y poder ayudarnos desde lo pastoral, pero también desde la educación, incluso de la educación cristiana. Miren, les cuento. Entre los años 89 y 90 estuvimos 2 años inmersos en la cultura coreana con mi esposa y en aquel momento solo nuestros 2 pequeños hijos. Y estuvimos trabajando 2 años como pastores justamente de adolescentes y jóvenes universitarios. Esta fue una experiencia extraordinaria, ya que no solo pudimos interactuar con jóvenes que se formaban como profesionales y que además la iglesia tenía una visión de que ellos había que entregarles herramientas de liderazgo para que fueran personas de influencia en donde se desarrollaran. Pero también en aquellos años, nuestros hijos mayores, que eran pequeñitos de 3 y 2 años, obviamente, para ellos interactuar con la comunidad coreana no significaba una interpretación de diferencias culturales, físicas, o menos de prácticas eclesiásticas. Mis hijos sencillamente se divertían, aprendían y se relacionaban con la cultura coreana de la manera más natural que pudiera haber, sencillamente jugando con otros niños que eran más o menos de su misma edad, que no manejaban totalmente el concepto tampoco de lenguaje, pero que podían escuchar, aprender, jugar, responder a las indicaciones simples que se les daban en la escuela dominical y otras actividades infantiles dentro de la misma comunidad de la iglesia. Llegando ellos, nuestros hijos de 3 y 2 años en aquel momento, a generar comunicación con aquel entorno de una manera magnífica. En un lenguaje en donde el español prácticamente no existía, en donde yo necesitaba de traductores constantemente para poder explicar, pero de pronto vimos a nuestros hijos que interactuaban y eran 2 personas más o 2 personitas más de la comunidad coreana interactuando con ellos. Su cerebro pequeño podía interpretar en aquel tiempo palabras y condiciones de forma tan natural que incluso podían llevarnos a nosotros a generar entendimientos y manera de responder incluso a las situaciones por las indicaciones de nuestros 2 pequeños hijos que nos iban contando de alguna manera qué era lo que querían decir o de qué se trataba la actividad que estaban haciendo. Claro, ellos no podían elaborar un discurso ni responder con profundidad intelectual a los estímulos que iban experimentando, pero habían generado un entendimiento con el idioma coreano y con la cultura coreana que nosotros no lográbamos fácilmente poder entender. Y eso a mí me causó una impresión tan importante que solo muchos años después, y por medio de mis estudios justamente en todo esta, que es la psicología cognitiva conductual, las neurociencias y la neuroeducación, fui descubriendo que en realidad el cerebro de un niño, entre los 2 y 60 meses, o sea, hasta los 5 años aproximadamente,
tienen una habilidad extraordinaria, entre ellas la habilidad del aprendizaje de dos o varios idiomas de manera simultánea. Nuestro cerebro, según la neurociencia, está preparada para la comunicación, para el lenguaje y por lo tanto para el aprendizaje de idiomas. Esto me resultó extraordinariamente asombroso y dije, claro, esto era lo que en realidad estaba pasando. Mis hijos se comunicaban en coreano sin saber coreano, sin haber estudiado coreano, nos daban indicaciones a nosotros, pero porque su cerebro en realidad, que estaba entre los 2 y 60 meses, iba haciendo esta condición de vivir en diferentes idiomas. Conozco hijos sobre todo de misioneros norteamericanos, otros hindúes y de otros lugares, que sus hijos han experimentado de alguna manera esta misma condición. Y esto es porque el cerebro de un niño tiene una gran plasticidad que se nutre constantemente por la experiencia propia y por la información, incluso genética, que podemos transmitir los padres. En ese sentido, es importante saber aprovechar estos primeros años de las personitas, porque en ese momento es donde se colocan los fundamentos que sustentarán los futuros aprendizajes. Ahora, si hablamos de genética, yo creo que mi esposa, ella tenía una habilidad extraordinaria para los idiomas. De hecho, ella enseñó español a los coreanos hablando inglés. Eso me parecía también fantástico, pero son las situaciones que extraordinariamente puede hacer nuestro cerebro. Las ventanas para el desarrollo entonces del control emocional que podemos comenzar a tener las personas que comienzan a abrirse, como les dije, entre los 2 a los 60 meses, o sea, desde los 2 meses hasta los 5 años, durante ese periodo el sistema límbico emocional y el sistema racional del lóbulo frontal evalúan mutuamente sus habilidades para ofrecerles a ese pequeño propietario lo que él demanda o de lo que las necesidades requieren. De hecho, hay algunos ejemplos de niños que quedaron de alguna manera o por algunas razones muy extraordinarias, tuvieron que quedar solos en algún lugar, generalmente en la selva o perdidos, que generaron idiomas propios. Y esto es porque justamente el cerebro tiene esta habilidad. Y esta, que es una batalla en este joven cerebro de 2 a 60 meses, hace que el cerebro genere un sistema que va a ser primeramente emocional y se va a desarrollar muy rápido para crear aprendizajes. En consecuencia, esta guerra por el control del sistema emocional de nuestros niños lleva a las de ganar, de manera que, de acuerdo a la intensidad de esas sinapsis neuronales o de la emoción que esto signifique para el desarrollo de conocimientos, va a corresponder a los estímulos que nosotros podamos tener. Así que volviendo a mis niños, me di cuenta que ellos en realidad necesitaban tener una habilidad para relacionarse, porque durante el tiempo que estábamos en la comunidad coreana y nadie más hablando español, obviamente ellos necesitaron generar en aquel momento estas habilidades de comunicación. Entonces, dado que el cerebro humano está genéticamente predispuesto para el lenguaje, los pequeñitos empiezan a emitir sonidos y balbucear frases a veces sin sentido a la más tierna edad, y que muchas veces los padres estamos tremendamente chochos con nuestros hijos, vamos a escuchar que de pronto dice papá, papá, dice papá, mamá, dijo mamá, y comenzamos nosotros a dar un sentido a ese lenguaje
que ellos comienzan a ver y que al mencionar ciertas expresiones hay una reacción emocional en ellos y en las otras personas que su cerebrito comienza a copiar. Entonces, las áreas del lenguaje del cerebro se vuelven realmente activas entre los 15 y los 30 meses. Y un niño de esa edad, escuche bien, puede aprender más de 10 palabras por día. Un niño entre 15 a 30 meses aprende más de 10 palabras por día, llegando a poseer un vocabulario de unas 900 palabras en 3 años. Y que se incrementará hasta llegar a 2.500 o incluso 3.000 palabras a la edad de los 5 años. Entonces, los científicos que estudian cómo la experiencia de desarrollar capacidades de una segunda lengua, más allá de la lengua materna, impacta positivamente en la cognición y en el cerebro de las personas. Pensemos un momento en los que tienen la habilidad de traducir, en los intérpretes simultáneos, a veces de alguna conferencia, de algunas situaciones. He tenido muchas veces la oportunidad de poder contar con intérpretes en estos idiomas que resultan bastante extraños para nosotros. Ahora, aquellas personas que trabajan en estas conferencias haciendo interpretaciones simultáneas, indudablemente la traducción es un modelo muy jugoso de entender, ¿eh? Porque el cerebro se adapta a condiciones exigentes de procesar información. Los intérpretes simultáneamente realizan varias tareas al mismo tiempo. Escuchan lo que la otra persona dice en una lengua e inmediatamente lo traducen a otra lengua y mientras van traduciendo, el otro continúa hablando, por lo que el intérprete además tiene que mantener en la memoria lo que el otro acaba de decir. O sea, es una exigencia atómica para un cerebro, pero ese cerebro entrenado puede hacerlo con toda facilidad. Y eso es posible desarrollar. Otra experiencia que me ha impactado en lo personal fue con las personas que habitan en las regiones andinas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Porque además del castellano, muchos de nuestros hermanos en estas zonas hablan quechua, quichua, aymara y kunza, que son idiomas propios. Ni qué decir de los hermanos guaraníes, ¿verdad? En Paraguay, donde además usan habitualmente estos otros idiomas. Y nos encontrábamos con unos amigos del ministerio haciendo una tarea justamente de educación y evangelización en la zona y en la región de Cochabamba, esto es en Bolivia, y terminaba las 2 semanas que habíamos estado trabajando con ellos con una vigilia de oración y estudio bíblico. Me mencionó el hermano que estaba dirigiendo la actividad, que yo debía considerar que la enseñanza se iba a extender por bastante más tiempo, porque se iba a traducir esa noche por lo menos a 4 lenguas diferentes. Eso ya me llamó la atención, porque obviamente tampoco teníamos estos traductores electrónicos, sino que sencillamente estos 4 hermanos que estaban ahí adelante por turnos iban traduciendo e iban entregando el mensaje. Obviamente esto hizo que se alargara un poco más, pero podíamos escuchar casi simultáneamente en 4, más la quinta que era el expositor, en 4 o 5 lenguas diferentes. Eso me hacía acordar lo que debe haber sucedido en Pentecostés, que obviamente también tuvo un impacto neurológico importante. Y que a veces obviamente nosotros no nos damos cuenta de esto. Y una persona, cuando escuchó que se iba a alargar, me dice, pero ¿y qué otros idiomas van a hablar acá?
Y lo menciono como casi despectivamente. Y cuando comenzó a escuchar todo lo que iba sucediendo, me dijo, estoy impresionado. Me siento que no sé nada y hasta me he dado cuenta que mi propio idioma lo hablo mal. Le dije, imagínate si lo que podría hacer si además el Espíritu Santo interviniera. ¿A qué voy con esto? Que de alguna manera educar a los niños, como algunas investigaciones han demostrado, que los bebés cuyos padres hablan mucho más con ellos, que hay mayores diálogos en la casa, tienen un vocabulario significativamente más amplio que el de los bebés a quienes se les habla menos, y que por lo mismo nosotros debemos animar a los niños a emplear nuevas palabras, nuevas expresiones, palabras con intencionalidad positiva y en un contexto que demuestre que ellos saben lo que significa cada una de estas expresiones. Cuando los niños, que conocen el significado de la mayoría de las palabras en su amplio vocabulario, comienzan a crecer, tendrán muchas más oportunidades de aprender, por ejemplo, a leer de forma sencilla y rápida, a diferencia de otros niños que no tienen un diálogo y no tienen una interacción continua con sus padres. En conclusión, las investigaciones en torno al desarrollo temprano del cerebro sugieren que un ambiente doméstico y preescolar rico durante esas edades pueden ayudar a los niños a construir conexiones neuronales y que hagan a pleno uso de sus habilidades mentales. Ahora, ¿qué sucede si el lenguaje que estamos usando dentro del ámbito familiar no es el adecuado? Si no es espiritual, si no es positivo. Veamos algunas cuestiones desde la Biblia. La expresión de la sabiduría bíblica nos invita a considerar lo siguiente. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enseñar, darle educación. Eso es lo que significa instruir. Instruye al niño. La expresión en hebreo habla de comenzar un entrenamiento, iniciar y mantener una disciplina. Otras traducciones incluso dicen, enséñale al niño a elegir el camino correcto. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas, dice otra traducción. Entonces hay que comenzar con esta educación desde nuestros niños. Y cuando dice instruye al niño, está incluso hablando de una edad específica. Está hablando de esta edad que he mencionado que va de los 2 a los 60 meses. Está hablando de un niño, está hablando, incluso la expresión nahar en hebreo, habla de la edad de la infancia hasta la adolescencia, hasta los 12 años. Y recuerden que el concepto hebreo decía que a los 12 años ya el niño entraba en la edad adulta y que podía leer la Torá y que podía compartir y ya tenía un conocimiento muy profundo de la palabra. Instruye al niño. El niño es un niño pequeño, como Samuel, que para referirse a él, este niño pequeño, un recién destetado, como menciona la Biblia, habla de un niño, niño. Literalmente es Haná Har Nahar en hebreo, que significa un niño muy niño, literalmente. No nos dice una edad exacta, pero fíjense que hace mención al destete y al énfasis que le da el escritor. Entonces, posiblemente estamos hablando de un niño entre 2 y 4 años nada más. Ese es Samuel. Primera de Samuel 1:24 dice, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo.
En la Biblia también vamos a ver entonces varios de estos resultados, de estos aprendizajes, como en el caso de Samuel, que luego en el futuro encontramos a un Samuel que fue profeta, juez, líder militar, sacerdote, vidente, hacedor de reyes. Educó a los primeros reyes y se cree que Samuel fue fundamental incluso en la transición del antiguo Israel de los jueces a la monarquía. El aprendizaje comenzó en la niñez. Si nosotros queremos tener grandes resultados, tenemos que comenzar justamente con nuestros niños. Un niño que puede aprender jugando y aprende 2 o más idiomas, también desarrollará niveles de capacidad en la música, como en las matemáticas, porque las palabras son manifestaciones particulares del lenguaje en todos los seres humanos. Y se dice que ellas, las palabras, evocan significados y que cuando se juntan dan lugar a la conceptualización abstracta que nos permite comunicarnos alrededor justamente de los 3 años. Ahora, la mayoría de los niños pequeños tienen la suficiente destreza manual como para no solamente interpretar las palabras, sino que además desarrollar un oído musical, generar estrategias y ser matemáticos. Y eso es producto de esta educación. Recuerden que Mozart tocaba el clavecín y componía a los 4 años. Varios estudios entonces han demostrado que un niño de 3 y 4 años que recibieron, por ejemplo, clases de piano, sacaron una puntuación significativamente más alta en tareas de espacio-temporales en comparación con otros grupos de niños que no habían recibido este entrenamiento musical. Es más, una diferencia persistía a largo plazo en donde las imágenes cerebrales mostraban que la creación de la música instrumental incluso excita ciertas regiones del lóbulo frontal izquierdo que son responsables de las matemáticas y de la lógica. Sin duda, las habilidades que demostró tener, por ejemplo, también el rey David, desde joven, tenían que ver con lo que habían aprendido desde pequeño: el lenguaje, la música y el desarrollo de un pensamiento lógico. En este tiempo estoy teniendo la experiencia de enseñar hebreo bíblico acá en el Seminario Bautista de la Araucanía, en Chile, pero lo estoy desarrollando desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de la educación por competencias. Y básicamente lo que he hecho es recuperar una concepción de lo pictórico que significa el lenguaje hebreo. Sus letras, el dibujo de cada letra, tiene una significancia, tiene algo que ya nos está enseñando, y en la medida que el aprendiente va uniendo cada una de estas expresiones, también comienza a interpretar lo que cada una de esas palabras va generando y va creando. Por lo cual, luego, cuando tienen que enfrentar el texto bíblico en hebreo, no solamente comienzan a comprender el lenguaje en sí, sino que además pueden interpretar casi simultáneamente lo que esas expresiones van diciendo. Permítanme entonces considerar algunas de estas cosas. Me preocupa mayormente que en muchos lugares nosotros hemos casi abandonado la educación en nuestros niños, los conceptos de escuela dominical, de escuela de preparación bíblica. Es interesante esto en una discusión que tuve la semana pasada. Estuvimos conversando con un grupo de profesores. El promedio de los pastores es de 56 años. El promedio de edad de los pastores en este momento y en esta región es de 56 años. Esto significa que en un periodo de 10 años más vamos no solamente a tener pastores de la tercera edad, sino que muchos de ellos ya con ganas de jubilarse y no continuar en la tarea. Y el promedio de edad
de los que están estudiando teología en los seminarios es de 42 años. Esto significa que posiblemente van a terminar a los 45 o 46 años de estudiar, por lo cual en los 20 siguientes años vamos a tener pastores de la tercera edad. Y me preocupa que varios de estos elementos que nosotros podríamos desarrollar en nuestras escuelas dominicales o en nuestras escuelas de preparación bíblica, que incluso podríamos enseñarles idiomas bíblicos a nuestros niños en esa tierna edad, porque su cerebro está preparado para eso. Podríamos enseñarles varias de estas virtudes de la palabra de Dios para que además desarrollaran un cerebro matemático, para que desarrollaran un cerebro musical, artístico, para que pudieran desarrollar ciertas abstracciones. Así que de alguna manera podríamos repetir casi el caso hebreo o judío de este tiempo, y varios premios Nobel deberían salir de nuestras iglesias si entendiéramos estos conceptos y si aplicáramos estos conceptos a nuestra primera educación cristiana. ¿Qué más podríamos incluso hacer en nuestros hogares? A veces, cuando viene una mamá y me dice, pastor, ore por este niño porque es duro para las matemáticas, le tengo que preguntar a esa mamá y a ese papá, ¿y usted qué le enseñó de las matemáticas? No, pastor, las matemáticas es un problema. Pobrecito. Cuando mi hijo ya lo pasaron a matemáticas, yo le dije, ay, hijito, no sabes lo difícil que es esto. Entonces, en nuestro lenguaje le marcamos una condición. ¿Ya empezaste a estudiar inglés? Ay, yo nunca pude aprender eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos entregando como lenguaje? Permítanme entonces que veamos brevemente, creo que ya me he pasado un poquito de la hora, Sari, te pido disculpas, pero dame esta chance, por favor, de terminar. David, un adolescente con aprendizajes profundos que generaron convicciones que lo llevaron a ser este extraordinario rey. Entonces, una historia que ya conocemos, 1 Samuel 17, 26 o 28 al 50, ¿verdad? Apareció Goliat ahí amenazando. Podríamos estudiar en otro momento las reacciones de Saúl y podríamos estudiar también las reacciones psiconeuronales de las personas que lo acompañaban. Pero dice así, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, le dijo el hermano mayor. Eres un atrevido, malintencionado. Seguro que has venido a ver la batalla. Y David protestó diciendo, ¿y ahora qué hice? Si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros, quienes dijeron lo mismo. Y algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse. De hecho, él ya había entendido lo que estaba pasando entre las tropas de Saúl. Nadie debe desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho. Ahí aparece otra vez la misma palabra, Nahar. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David respondió, conocimiento, experiencia. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo. Asociación ya de ideas.
conceptos que comienza a manejar con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente, una fe extraordinaria que había recibido desde pequeño. Y el Señor que me liberó de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Y luego Saúl vistió a David con uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza, y David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. Él entendía que ya había tenido además un entrenamiento de una manera diferente, pero entrenamiento que podía aplicar. De modo que se quitó todo aquello, tomó un bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, otra vez, un adolescente, pelirrojo, aunque buen mozo, con desprecio le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David contestó: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo, las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, y la batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y en cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse a él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacer frente, y metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. 7 preguntas para terminar. ¿Qué hubiera sucedido si David no hubiera tenido esas poderosas creencias? La segunda es: ¿cuándo fueron creadas esas convicciones que lo llevaron a ser el más reconocido rey de Israel? Tercero, ¿cuántas personas de nuestro contexto han tenido modelos de enseñanzas basadas en un lenguaje poderoso? Cuarto, ¿por qué existieron entendimientos diferentes de la situación que estaba viviendo el ejército de Israel? Una fue lo que pensaba Saúl y otra lo que pensó David. Número 5. ¿Cómo hemos sido nosotros formados en nuestro sistema de creencias? Número 6. ¿Cuántos de estos elementos podríamos incluir en nuestra educación cristiana y modelos de discipulados? Y número 7. ¿De qué manera se planteará nuestros modelos de enseñanza para el desarrollo de las generaciones futuras? Porque queramos o no, el lenguaje y las cosas que creemos afectará la vida de las personas. Así que si podemos comenzar a cambiar nuestra manera de ser, de pensar, perdón, si podemos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar la manera de ser. Y cuando cambie la manera de ser, cambiará la manera de vivir. Muchas gracias, Sarit o Javier. Gracias, doctor Rifo. Vamos a dar el espacio a nuestro director de acompañamiento y consejería, el hermano Juan Carlos Infante, que tiene una información muy importante para compartir. Adelante y gracias nuevamente, doctor Rifo.
Gracias Ari, gracias al doctor Moisés Rifo por excelente exposición reflexiva y también para poner por práctica. Sí, quiero informarles a los participantes, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que Prometa es una institución educativa que forma liderazgo pastoral y ministerial en América Latina. Trabajamos 100% en línea y tenemos programas de maestría, de certificados de pregrado, de certificado de posgrado y de doctorados. Dentro de los programas de maestría tenemos una maestría en estudios bíblicos, en liderazgo, en estudios contextuales, en estudios intercultural y una maestría en acompañamiento y consejería. Y próximamente estará para el año 25 una maestría en educación y formación cristiana. En el nivel doctoral tenemos un doctorado en ministerio para todos aquellos interesados que ya han hecho estudios de nivel, de cuarto nivel. Y los certificados están distribuidos también a través de los diferentes departamentos. Creo que vamos a colocar por allí un enlace para que ustedes puedan ir y ver en nuestra página web el contenido de todos estos certificados puestos a disposición para el liderazgo en América Latina. Y es nuestra intención que el llamado que ustedes han tenido de parte de Dios, podamos nosotros ser un recurso adicional para que cumplan con ese ministerio que Dios les ha encomendado. Muchísimas gracias. Recuerden para quienes nos están acompañando en este momento vía Facebook que pueden por favor colocar sus preguntas. Vamos a dejar en este momento de compartir por Facebook y nos quedamos en esta sala de Zoom para que por favor ustedes puedan hacer las preguntas y el doctor Moisés Rifo con muchísimo gusto pueda compartir. Mientras tanto, yo estoy compartiendo algunos enlaces, así que es un tiempo importantísimo de preguntas y gracias a quienes nos acompañaron a través de Facebook. Buenas noches para Facebook. Ya estamos en nuestra sala privada, así que con toda confianza. Preguntas, preguntas. Aquí es donde nos planteamos, ¿no? O no se entendió nada. Eh, o quizás hemos quedado sorprendidos con algunas cosas. ¿Usted podría repetir las 5 preguntas que hizo? Quizás 7. una a la vez. 7, perdón. Y por aquí hay un mensaje. Este, si gusta, Juan Carlos, usted con mucho gusto, yo aquí le estoy apoyando para las preguntas, puede Gracias. leerlas, ahí está. Bien, por aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos reinvertir el trauma o revertir, tal vez puede ser, el trauma de un joven que ha sufrido abuso verbal de sus padres? Bien, esa es una muy interesante pregunta porque es algo que lamentablemente en nuestra América Latina vemos constantemente, ¿verdad? Este tipo de lenguaje que hemos utilizado. Primero tendríamos que ver de qué manera ese lenguaje ha ido provocando a lo que el hermano define como trauma, ¿verdad? Hasta qué profundidad y cuáles son las situaciones que ha estado experimentando esta persona. Lo segundo que tenemos que entender es que la neuroplasticidad del cerebro nos va a acompañar durante toda la vida. Esto significa que nosotros podemos generar nuevos aprendizajes, podemos generar nuevas respuestas frente a los estímulos que vamos experimentando. ¿Qué ha logrado, o qué ha logrado, por ejemplo, un lenguaje agresivo, abusivo, que generó un estímulo que es emocional? Y ese estímulo emocional, que es una marca que se genera en un sentimiento químico electrónico que sucede en las neuronas,
provoca al mismo tiempo una respuesta, lo que llamamos la respuesta psiconeuronal o la respuesta al estímulo emocional, en donde por primera vez el cerebro y la persona responden de una cierta manera. Cuando ese estímulo y la respuesta se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, nosotros generamos lo que se conocen como cordones neuronales. Esto significa que el cerebro comienza a crear un camino de respuesta que luego se transforma en un automatismo para nosotros. Entonces, automáticamente vamos respondiendo de una cierta manera frente al mismo estímulo, recordando además que nuestro cerebro es atemporal. Entonces, cada vez que se manifiesta esta misma condición, supongamos que el reto abusivo del papá a esta persona le generó un miedo terrible. Pero el cerebro, a partir de ese momento, cada vez que interprete o cada vez que escuche ciertas palabras o ciertos gritos o cierta condición, va a interpretar que se trata exactamente de la misma condición. Así que automáticamente va a llevar al mismo tipo de respuesta. Entonces, qué es lo que podemos hacer nosotros? Primero es entonces reconocer que esta es una situación, tomar conciencia de lo que nos está sucediendo y comenzar entonces a generar un cordón de respuesta psiconeuronal diferente. De hecho, la Biblia nos invita muchas veces cuando dice el apóstol Pablo que no nos amoldemos a los sistemas de este mundo, sino que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Está hablando de que nosotros podemos entonces generar cambios en nosotros. Lo mismo sucede, si alguno está en Cristo, es una nueva persona, las cosas viejas pasan, en Cristo hay un proceso de enseñanza que comienza y continúa siendo nuevo. Lo que hacía el pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, es que además repetían una y otra y otra y otra vez las bendiciones de Dios, las cualidades de Dios y cómo ese Dios iba a estar con ellos. Es más, la Biblia incluso nos invita a que cambiemos nuestra actitud frente a ciertas situaciones. Contentos, en el libro de Hebreo, contentos con lo que tenemos ahora porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré de lo que pueda hacer el hombre. En la práctica de consultorio, yo muchas veces lo que hago es tratar de que la persona reconozca entonces cuál es la emoción que se activa y que le trae ese recuerdo y el sentimiento que a la vez le produce, reconozca cuál ha sido la respuesta y comencemos entonces a desarrollar un camino de respuesta diferente. De tal manera que la próxima vez que el cerebro se encuentra con el mismo estímulo, ya no va automáticamente a esta respuesta de dolor, a esta respuesta de llanto, no va a esta respuesta que a veces lo puede bloquear, sino que ahora el cerebro tiene oportunidades, tiene posibilidades de elegir y yo puedo entonces de manera consciente elegir qué tipo de respuesta voy a dar frente a ese estímulo que pudo haber sido negativo. Entonces, en la tarea pastoral es algo que nosotros también podemos ayudar a nuestros hermanos a ir desarrollando. Personalmente, como les dije, en la consulta muchas veces utilizo expresiones bíblicas que las personas comienzan a repetir. Nosotros, posiblemente a veces por esta idea de que los rezos son algo católico, no repetimos oraciones. Sin embargo, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento hay ciertas oraciones que se repiten una y otra vez. De tal manera que el cerebro estaba preparado para encontrarse con las bendiciones de Dios y con las acciones de Dios cada vez que este estímulo pudiera generar algo negativo, ellos tenían posibilidades para habilitarlo por medio de la fe. No sé si eso responde, quizás fue una respuesta larga, pero Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo sería un programa de enseñanza de los idiomas bíblicos en la iglesia para niños que le permita también un desarrollo espiritual, dado el tiempo limitado de las clases dominicales?
Sí, esto es algo que en este último tiempo me tiene apasionado, porque justamente al entender que nuestro cerebro puede desarrollar esta habilidad de un segundo y hasta otros lenguajes más, ¿qué sucedería si nosotros, a nuestros niños, por ejemplo, comenzáramos a enseñarles hebreo a partir de la pictografía de las letras y lo que éstas significan y lo que éstas representan? Que pudiéramos tener cantos, que pudiéramos tener juegos, que además durante la semana fueran involucrando a los padres en estas expresiones. Que cada palabra, que cada expresión que van ellos aprendiendo desde uno de los idiomas bíblicos y la significancia que éste tiene, entonces van a comenzar a tener la posibilidad de aplicar esta condición y esta manera de respuesta frente a una situación. Lo segundo que va a ocurrir es que ese cerebro entonces va a comenzar a tener habilidades de abstracción, por lo cual, si además a ese niño le enseñamos con cantos, le enseñamos con música, el desarrollo va a ser mayor. Además, la enseñanza del hebreo bíblico tiene una serie de conceptos matemáticos, las vocales, la entonación, los acentos, cada una de esas expresiones son bastante matemáticas, que fueron generados por los masoretas muchos años después, justamente para que no se perdiera la condición. Entonces, generaría además un concepto muy matemático en nuestros niños. ¿Podría haber una transformación? Yo estoy convencido de que podría haber una transformación. De hecho, cuando observé estas condiciones entre los coreanos, que por guardar sus tradiciones y sus sistemas enseñaban además su propio idioma en la escuela dominical, aplicado a la palabra de Dios, allí descubrí el arroz nuestro de cada día, porque el concepto pan ellos no lo tienen. Y entonces, ¿pero qué más descubrí? Que muchos de esos niños son profesionales hoy, han desarrollado negocios, han crecido en una serie de áreas, lideran en otras y su modelo de vida con respecto a lo que experimentaban en Corea, las primeras y segundas generaciones, es totalmente diferente. ¿Y qué era lo que hacían los niños hebreos en los primeros 12 años? ¿No era acaso este mismo modelo y este mismo sistema? Entonces, podemos crear un modelo bíblico de educación a nuestros niños que nos permita hacer de ellos cristianos que no solamente conocen la teoría de Cristo y de la fe, sino que la experimentan, la viven y la colocan en práctica todos los días. ¿Habría cambios? Muchísimas gracias. Temporalmente voy a sustituir a nuestro hermano Juan Carlos, quien salió y está entrando de nuevo. Dice por acá, em, ¿alguna sugerencia que pueda dar para tener salud cerebral, para no tener Alzheimer en el futuro o Alzheimer? Ujú. Bueno, algunos de los elementos más básicos que se utilizan justamente cuando comienzan a aparecer estos elementos, generalmente la tercera edad, están muy relacionados con el lenguaje. Uno es la lectura. Las personas tienen que comenzar a tener un hábito de leer constantemente. La segunda cosa es escribir. De hecho, ese es uno de los primeros síntomas que aparecen en el Alzheimer, es que las personas comienzan a olvidar de escribir. Si nosotros vamos ejercitando estas condiciones, entonces vamos a tener una prevención mayor. La tercera es que una persona que ya inició un proceso de Alzheimer, lo que sigue vivo son los efectos que produce el cariño, que produce el acercamiento de las personas. Entonces,
Hay una serie de ejercicios que quizás no es este el momento, pero que podríamos estar ayudando a personas. Pienso, por ejemplo, también en que deberíamos tener clubes de la tercera edad en nuestras congregaciones para tratar justamente también estas condiciones y utilizar la misma palabra de Dios para prevenir estas situaciones y condiciones. Muchísimas gracias. Sigo por acá. En un ratito se incorpora con las preguntas el hermano Juan Carlos, director del Departamento de Acompañamiento y Consejería. Y la siguiente pregunta es interesante, ¿verdad? Dice, sugerencia de instrumentos musicales para niños de 4 años. Otra vez, por favor. Con mucho gusto. Sugerencias de instrumentos musicales para niños de 4 años. Bueno, ya la música en sí nos permite y hace que ese pequeño cerebro se transforme en algo brillante. Por las conexiones y las sinapsis que van a producir las neuronas, hace que ese cerebro sea brillante. ¿Qué instrumentos? Ya mencioné el caso de Mozart que componía y tocaba teclados desde los 4 años. Y en realidad, a todo lo que nos permita o permita que haya una acción eh, con el cuerpo, que permita al niño descubrir que esa acción, que ese sonido representa algo y que él lo puede ejecutar y que él lo puede hacer, va a ayudar. Generalmente algunos comienzan, por ejemplo, con la utilización de flauta dulce, que es más fácil incluso de leer en un pentagrama. Recuerden que el pentagrama también es un sistema matemático de expresar la música. ah, una guitarra, un teclado, algo que permita que la persona interactúe con el instrumento, que su acción física produce un sonido y que ese sonido él lo puede interpretar y puede elegir el tipo de sonido que desea. Entonces, eso es algo que podemos hacer. Deberían haber en nuestras clases de escuela dominicana instrumentos, incluso como un toc-toc, como un triángulo, como un ukelele y otros elementos que ayudaran a nuestros niños a ese desarrollo. Gracias, Adelante, Juan hermano. Carlos. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna recomendación para aprendizaje de idiomas en adultos desde la neurociencia? Sí, de hecho, este modelo que de alguna manera estoy implementando tiene que ver con el que podamos nosotros comprender de alguna manera cómo lo hacen exactamente los niños. O sea, entender que antes de conocer un lenguaje o la palabra y su significancia, el hebreo, por ejemplo, tiene una condición pictográfica, que el dibujo de la letra tiene ya una significancia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dibujar una letra y cuando comenzamos a entender la significancia de esa letra, en el caso del hebreo, nos va a llevar a una concepción posiblemente diferente. Si nosotros queremos tener traductores de la Biblia, obviamente, y posiblemente el camino sea otro y podamos elegir un modelo más tradicional. Pero si queremos adquirir la competencia de manejar un idioma bíblico, poder entenderlo, poder desarrollarlo, poder interpretarlo, creo que ese es el mejor camino que nosotros podemos utilizar, en este caso del hebreo. Creo que leía por ahí a alguien que eh, las letras bíblicas, que descubrió el significado de las letras del hebreo bíblico. Entonces, esa es una manera como los niños enseñan. Yo recuerdo cuando pedí aprender coreano, me entregaron un libro completamente en coreano. Le dije, es que no entiendo Entonces, ahí me comenzaron a explicar y me dijeron, lo que tienes que entender es la pictografía, lo que esto representa. El coreano es chino simplificado. Entonces aprendí que esta figura sí se trata de una persona.
que dos figuras así se trata de un grupo de personas, que un techito y un cuadradito hacia abajo, que tiene dos o tres divisiones en el medio, se trata de una casa, se trata de un edificio donde se realizan cosas, que pudiera ser una escuela, que pudiera ser una fábrica. Entonces, en la medida que iba entendiendo la pictografía, comencé a poder interpretar algunas de esas expresiones, aunque no tuviera la habilidad para pronunciarla adecuadamente, pero por lo menos ya tenía el contexto, ya sabía de qué se trataba lo que se estaba expresando en ese momento. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo revertir la pobreza lingüística causada por el uso de pantallas en los niños pequeños? Esa es una muy buena pregunta. Obviamente no va a surgir solo. Va a tener que significar una responsabilidad de parte de los padres, va a tener que significar una responsabilidad de parte de los adultos que van manejando estos elementos. Miren, personalmente, y ustedes se habrán dado cuenta que yo no usé pantallas en esta exposición. Y desde hace algún tiempo no estoy usando pantallas en la predicación tampoco. Sencillamente quiero usar historias que hace que la gente pueda imaginar y desarrollar la experiencia de que esa imaginación cierre el cuadro de la enseñanza que estamos queriendo promover. Entonces, una de las cosas que mencionaba es que a mayor cantidad de diálogos dentro de la familia, para esos niños de 2 a 60 meses, entre más diálogos tenemos, entre más palabras utilizamos, entre más expresiones vamos desarrollando, ese niño va a tener una habilidad lingüística mayor que otros. Incluso le va a costar menos leer y le va a costar menos escribir. Pero eso requiere de tiempo y requiere de calidad de tiempo. Y requiere que además en este ejercicio usemos palabras que son las que van a formar a nuestros niños. Yo creo que como iglesia incluso nosotros tenemos que comenzar a utilizar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje español es tan rico en expresiones, en palabras, en significados. Y a veces nos quedamos sencillamente repitiendo un grupito de palabras. Es más, una vez una persona me dijo, ¿sabe lo que pasa con algunas de sus predicaciones? Que me obliga a ir al diccionario. Le dije, qué bueno. Y espero que esto ayude. Y me pasó el caso de una persona que dice, ¿sabe lo que pasa? Es que en mi familia ya se ríen de mí. Le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me dice que ya hablo como usted. Entonces me dice, aquí usas esas expresiones que ni siquiera sabes lo que significan. ¿Y sabe qué? Sí sé lo que significan. Y se las pude decir a mi familia. Entonces, la oralidad, la expresión, acompañada de las acciones, acompañada de la expresión del rostro, de interpretar lo que nosotros estamos queriendo decir, provoca en la mente de la otra persona también una respuesta psiconeuronal positiva. Entonces, quizás sean herramientas, ¿verdad?, en donde incluso los maestros y predicadores tengamos que volver a reaprender ciertos conceptos que incluso nuestro Señor Jesús utilizaba. Creo que Juan Carlos se quedó congelado. Muchísimas gracias por esa respuesta. Ahí está, ahí está. Adelante, Juan Carlos. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? Hola. Te escuchamos muy bien, Juan Carlos. Sí, bueno, gracias a los que participaron con sus preguntas, sus inquietudes. Y vamos a pedirle al doctor Moisés Riff unas palabras finales para ir cerrando ya el ciclo.
No tenemos que tener miedo a estas expresiones. Obviamente no tenemos el tiempo en una charla para mostrar y poder ejemplificar todavía con mucha más profundidad que en la Biblia nosotros muchos de los conceptos que tenemos de lo cognitivo-conductual, que es una línea de la psicología no freudiana, y que nos ayuda como pastores, nos ayuda como consejeros a trabajar de una mejor manera. También los principios de la neurociencia, que tiene una parte que algunos han desarrollado desde la evolución y otros sentidos. Yo creo que algunos de estos principios y algunas de estas herramientas pueden resultar tremendamente beneficiosas si nosotros las comenzamos a aplicar, sobre todo en la educación, en la consejería, en el tratamiento de ciertas situaciones y aún, me atrevo a decir, a desarrollar conceptos familiares positivos, de fe, diferentes. Animarnos a reencontrarnos con la Biblia, con el texto bíblico, a no espiritualizarlo tanto, espero me entiendan bien en este buen sentido, sino que descubramos que hay principios y herramientas que si las aplicamos adecuadamente a la vida de las personas, vamos a tener cambios extraordinarios. Y finalmente mi preocupación por las generaciones futuras, por nuestros niños, por los del llamado vocacional. Y llamado vocacional no me refiero solamente a pastores, sino que creo que necesitamos educadores capacitados en niveles superiores para ser maestros de escuela dominical, de actividades infantiles, para trabajar con adolescentes y jóvenes y aún para proteger a nuestros adultos mayores. Entonces animémonos, mis hermanos, a adentrarnos en estos conceptos que son herramientas. Así como Lutero se atrevió a usar la imprenta de Gutenberg, nosotros podamos utilizar varias de estas otras herramientas para ser más eficientes y eficaces en la concepción de una pastoral y también en cómo llegar con el mensaje del Señor a las generaciones presentes y futuras. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Moisés. Gracias a todos los participantes, a los que tuvieron la oportunidad de escuchar y ver esta exposición. Y le voy a dar la oportunidad a Sarit para el cierre de nuestro webinar. Muchísimas gracias y bueno, agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por haber estado, a nuestro rector que también nos acompañó. Gracias, doctor Moisés. Y Juan Carlos, gracias a tu departamento por la iniciativa de organizar este webinar. Tengo una invitación muy especial para ustedes a propósito de lo que mencionó el doctor Rifo al final con relación a la oralidad. Y es que nuestro próximo webinar va a ser el 21 de noviembre, jueves a las 6 de la tarde y tenemos un tema dedicado a la oralidad por un experto, nuestro hermano Tom Stephen, y va a ser traducido por nuestro colaborador y parte del equipo, el hermano Andy Miller. Así que no se pierda esta oportunidad, siga nuestras redes sociales, busque la información, estamos para servirles, queremos que sea parte de Prometa y a quienes son parte de Prometa, bienvenidos siempre y gracias por haber estado aquí. Así que muy buenas noches para todos. Si saben de alguien que dijo, uy, no llegué a tiempo, esto lo vamos a colocar en nuestro canal de YouTube para que esté disponible para cada uno de ustedes. Así que muy buenas noches para todos y muchísimas gracias por haber estado aquí.